Bienvenidos desde aquí, nuestro encuentro con las informaciones y los eventos internacionales que marcan el rumbo de la historia. Hoy vamos a conversar acerca de la política migratoria de Estados Unidos hacia los venezolanos. ¿Cuáles son las decisiones que se han tomado en Washington para darle un estatus legal a los venezolanos en el territorio estadounidense? Esto en función del incremento del número de venezolanos en ese país. Veamos este micro. El auge de la migración venezolana en territorio estadounidense en los últimos años generó un gran impacto positivo en la estructura económica de ese país, especialmente en el estado de Florida, lo que llevó a las autoridades a implementar planes que garanticen su permanencia y facilidades para que puedan incorporarse al mercado laboral. Recientemente, un grupo bipartidista de congresistas estadounidenses presentaron ante el Congreso un proyecto de ley denominado Ley de Ajuste Venezolano, que promete agilizar el cambio de estatutos migratorios para garantizar la residencia permanente a miles de ciudadanos venezolanos que durante años hacen vida en los Estados Unidos. De aprobarse la medida, las personas elegibles tendrían que esperar no más de 3 años para gozar del beneficio. Sin embargo, la propuesta de ley establece que no serán elegibles aquellos venezolanos que estén sujetos a procesos judiciales. Este programa se suma a otros instrumentos humanitarios vigentes que ha adoptado el gobierno estadounidense, como el Estatuto de Protección Temporal y los paroles humanitarios, en los que migrantes venezolanos gozan de ciertos beneficios, siempre y cuando cumplan condiciones muy específicas. Tras la entrada en vigor del Título 8, Estados Unidos incorporó nuevas medidas en materia migratoria favorable para la comunidad venezolana, dentro y fuera del país, como el programa de reunificación familiar con paroles y la creación de centros de procesamiento de migrantes en algunos países de Centro y Suramérica, donde serán examinadas las solicitudes de asilo antes de que los migrantes lleguen al territorio estadounidense. La crisis migratoria en Norteamérica ha estado en el punto de mira del pedestal mediático internacional y de organizaciones de derechos humanos que exigen medidas inmediatas para la protección de personas que se ven obligadas a migrar de sus países de origen. En este sentido, vale la pena destacar que la política migratoria de un Estado es potestad absoluta de su gobierno. Ningún Estado en el mundo está obligado a recibir dentro de su territorio a ciudadanos extranjeros si no lo desea. Ningún Estado está obligado a recibir ciudadanos extranjeros sin antes revisar la historia de vida de esos ciudadanos. La política migratoria, así como lo que tiene que ver con la concesión de beneficios, como por ejemplo la condición de asilado o refugiado, son absolutamente potestativos del Estado receptor. En el caso de Venezuela, la migración de venezolanos hacia el territorio estadounidense se ha incrementado de tal magnitud y ha generado un impacto tan fuerte en la estructura económica de los Estados Unidos que ese país ha decidido generar beneficios que garanticen estabilidad en cuanto a la permanencia en territorio estadounidense, pero también su fácil incorporación al mercado de trabajo y en consecuencia el pago de los consabidos impuestos por parte de los trabajadores venezolanos. En estos momentos, además de la figura del asilo, existe lo que se conoce como el TPS para venezolanos, es decir, el estatus de protección temporal, que ya ha recibido el beneficio de una extensión en el tiempo y que le está dando cierto nivel de estabilidad a un número importante de venezolanos. Además, existe la figura del parol humanitario, otro beneficio al cual se puede acceder inclusive desde antes de llegar al territorio estadounidense. Sobre todos estos temas, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuáles son las semejanzas entre uno y otro? ¿Cuáles son las probabilidades de que se extiendan en el tiempo e inclusive puedan llegar a convertirse en una condición de residentes permanentes en los Estados Unidos? Vamos a conversar hoy desde aquí. Nuestra invitada será la abogada Lora Espada. Ella es abogada de inmigración en territorio estadounidense. Vamos a una pausa y enseguida volvemos desde aquí.
Tal como lo dijimos en la presentación, nos acompaña en esta parte del programa Lora Espada. Ella es abogada de inmigración en Estados Unidos. Hola Lora, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola Giovanna, súper bien, gracias a Dios. A ver, Lora, feliz de estar aquí con ustedes. Gracias, es una felicidad compartida. Hemos querido conversar contigo un poco para conocer más acerca de este alboroto que se ha generado, sobre todo en medios de comunicación venezolanos desde Estados Unidos, con la famosa ley de ajuste venezolana. ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando? Mira, hay un trasfondo y es que existe y existió por muchos años la ley de ajuste cubano. Okay. De ahí viene ese concepto, ¿no? Y esto es un beneficio migratorio donde los venezolanos nacionales que se encuentran aquí presentes van a poder optar por la residencia permanente. Y eso pues obviamente están acostumbrados a procesos temporarios. Y finalmente es un proyecto de ley aprobado ya en la comisión que inició la iniciativa, ¿no? Uh-huh. Especialmente legisladores que están ubicados en el estado de la Florida, porque es el estado de Estados Unidos que más venezolanos tiene a nivel de norte a sur. Es un estado que literalmente hay ciudades que son de venezolanos. Lo que es bien importante que entiendan dos cosas. Número uno, que el proyecto va a beneficiar a todos los venezolanos que estén físicamente en Estados Unidos, pero que hayan entrado al 31 de diciembre del 2021. ¿Ok? Esa fecha es súper importante que la tengamos clara. Así que los que entraron en el 2022 y han entrado en el 2023 no van a beneficiarse de ese proyecto de ley. Eso en el entendido que eso se llegara a aprobar ya definitivamente en el Congreso. Sí, fíjate, todavía le faltan varias etapas de procesamiento, como yo digo. Okay. El Pleno del Congreso va a necesitar 118 votos. Cuando eso llegue, si llega y pasa ese sedazo. Así que todavía hay varias comisiones que necesitan dar el visto bueno para que pueda continuar avanzando hacia ese camino legislativo que es el que esperamos que logre un resultado próximamente. En condiciones normales, ese es un camino que se pudiera tomar ¿cuánto tiempo? ¿Estamos hablando de meses, de años? ¿De cuánto tiempo estaríamos hablando? Mira, yo te he dicho en el pasado, no me gusta vaticinar fechas porque el Congreso pues atiende tanta diversidad de proyectos que entran y salen. Lamentablemente el tema migratorio en los Estados Unidos siempre ha ocupado una posición alta de prioridad, pero por muchas diferencias políticas entre los diferentes congresistas, pues muchos proyectos muy buenos han estado quedándose en las gavetas. Como decimos los abogados, la dejaron sobre la mesa. Y este proyecto pues ha cogido un auge noticioso, pero desconozco cuán rápido vamos a estar viendo resultados de movimiento hacia ese camino de aprobación. Fíjate, hay muchos grupos líderes de venezolanos que están impulsando mucho apoyo ciudadano y están buscando que este sea un proyecto bipartita, donde los republicanos y los demócratas ya entre ambos pues hicieron ese proyecto original. Creo que fue una iniciativa demócrata, pero ya consiguió en esa primera fase de aprobaciones, consiguió apoyo. Así que es un proyecto que todos estamos esperanzados en que sea aprobado. Obviamente esperamos que sea antes de que cierre la sesión legislativa que está corriendo, pero con la experiencia que hemos tenido con otros proyectos, pues a veces se toman un año, a veces se toman 2 años y a veces pues
pasan 5 o 6 años que no. Fíjate que hay otro proyecto aquí bien grande que es el de DACA y lleva años dando vueltas y los legisladores le cambian el verso y el verbo y vuelven y lo dejan dormir. Sí. Así que ahora, más allá de esto, que todavía es un proyecto, es una expresión de deseo prácticamente, existen, claro, digamos, mecanismos concretos como es el TPS y el parol humanitario para beneficiar a venezolanos. Siguen estos vigentes, ¿verdad? Siguen vigentes y ahí sí me atrevo a expresarte que el TPS vino para muchos años. En estos pasados días se extendieron unos proyectos, unos TPS de otros conciudadanos de Salvador, Nicaragua, varios más. Y esos TPS llevan más de 20 años aprobados y se han ido año tras año. Han tenido litigios para paralizarlo y dejarlo sin efecto, pero no se ha logrado. Así que se han mantenido de pie y el TPS venezolano tiene unas dimensiones tan amplias en términos de sus fundamentos que yo dudo que por muchos creen que los próximos 10 años ese TPS va a seguir se quede sin efecto. Sí. Wow, eso es una buena y mala noticia, porque digamos, estar amparado por un estatus de protección temporal da siempre una sensación como de inseguridad, de ambigüedad al compatriota venezolano en Estados Unidos, ¿no? Por algo se llama temporal, pues. Pues por esa misma razón es que se ha impulsado el ajuste venezolano, porque ya estamos viendo que ahora mismo en el estado de la Florida, por ejemplo, hay cientos de venezolanos, pero a nivel nacional entiendo yo que hay cerca de 400,000 venezolanos. Wow. ¿Okay? De ese volumen que está aquí, cerca de 200 tienen el TPS aprobado. Así que este nuevo impulso del Congreso le puede dar mayor estabilidad a los venezolanos que empezaron con el TPS, si es que se logra aprobar el ajuste venezolano. Tenemos que hacer una pausa, Lora, pero al regreso quiero que conversemos un poquito sobre cuáles son los fundamentos que sustentan ese mecanismo del TPS para los venezolanos. ¿Te parece? Claro. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más desde aquí. Seguimos conversando con Lora Espada, abogada de inmigración desde Estados Unidos. Habíamos dejado una inquietud en el aire y es conocer cuáles son los fundamentos en los cuales se basa ese mecanismo de estatus de protección temporal, lo que se conoce como TPS para los venezolanos. Fíjate, el TPS fue aprobado hace ya cerca de 3 años. Y se consideró la crisis humanitaria que hay en el país, entiéndase falta de alimentación, la crisis en la salud, la crisis en la educación, la crisis económica, así que, y obviamente la crisis de derechos humanos que se ha vivido y se ha reportado a través de diferentes medios. Esos diferentes escenarios traen, ¿verdad?, a la mente de cualquiera pensar y cuándo podrá llegar el punto en que no se considere renovar este TPS. Uh-huh. Mira, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el país Haití tiene un TPS y ese TPS se aprobó por la crisis humanitaria que se generó como consecuencia de los huracanes que pasaron por ese país en no me acuerdo qué año, pero bueno, y ese es un solo fundamento. Fíjate que el de Venezuela se consideraron diferentes escenarios y particularmente el escenario de derechos humanos, el escenario económico, ¿verdad? En ellos se habla de la salud, se habla de la educación. Así que para que el TPS
pierda su vigencia y su esencia, tendría que este país haberse recuperado de todos esos problemas que les mencioné. Así que vamos a pensar que de aquí a unos años se resuelvan algunas de esas situaciones que afectan, ¿verdad? Han afectado tanto al país que más de 4 millones de venezolanos han abandonado el país por diferentes razones. Y para que se establezca ese orden jurídico, ese orden económico, ese orden social, se va a necesitar bastante. Así que, ¿sabe? Eso no tengo la impresión de que vamos a tener TPS venezolano para rato. Ahora, lo que hemos visto con el TPS es que en esta reciente renovación que hubo, no sé si ese es el término correcto, renovación, extensión. Es una extensión. Extensión del TPS, benefició únicamente a quienes ya habían recibido originalmente el beneficio del TPS. ¿La posibilidad de que se extienda este beneficio a nuevos receptores se descarta o eso sí existe como posibilidad? No lo debemos descartar, Fíjate que yo siempre tomo en cuenta qué se está haciendo con otros países, ¿no? Claro. Y tan reciente como el año pasado, finales del 2022, Haití le dieron un nuevo TPS, una extensión, y se estableció una nueva fecha de entrada de los haitianos para que cualificaran nuevas personas. Así que no descartemos que en un futuro podamos contar con una medida presidencial, porque el TPS no tiene que ir al Congreso, con una medida que pueda abarcar nuevas fechas de ingreso a los Estados Unidos. Y en ese caso se haría una extensión y en adición se haría una nueva designación, ¿verdad? Y eso pues es algo que sería muy esperanzador, porque después del 2021 a este país ha entrado muchos venezolanos. Así es. Dijiste algo que me llamó la atención, y es que el TPS es una medida presidencial que no necesita pasar por el Congreso. Reconocerle un cambio de estatus para ser considerados residentes, ¿sí tienen necesariamente que pasar por el Congreso o pudiera ser también una prerrogativa presidencial? No es una prerrogativa, porque requeriría una medida legislativa que establezca cuáles van a ser esos requisitos, ¿verdad? El TPS, como es algo temporal, es discrecional del Poder Ejecutivo. Okay. Sin embargo, las medidas que ya implican algo permanente van a requerir una intervención del Congreso y obviamente una aprobación del presidente posteriormente. ¿Y el parol humanitario, eso es una medida presidencial o es una medida del Congreso también? Es presidencial. Es presidencial. Son medidas discrecionales donde el presidente, tomando en cuenta la magnitud de la situación, ¿verdad?, que se ha generado por la inmigración en los Estados Unidos, pues ha tomado unas medidas que tienen diferentes escenarios. Una es proteger la frontera, otra es proteger a los ciudadanos que vienen, ¿verdad? Y que muchas veces son abusados. Claro. Y son sometidos a trata humana y son sometidos a... ¿Cuál es la diferencia para el beneficiario entre el TPS y el parol humanitario? Bueno, el TPS requería que se estuviera presente en los Estados Unidos a cierta fecha en particular. El parol humanitario que se aprobó, no deben estar físicamente en los Estados Unidos esas personas que se van a beneficiar. Fíjate que los que están aquí son los que piden a los que están afuera. Ciudadanos que están aquí, que tienen la capacidad económica, pues pueden auspiciar a un ciudadano venezolano que esté en Venezuela o en algún otro país donde no esté con un estatus permanente, ¿ok?, de residencia permanente. Así que son diferentes escenarios, son diferentes lugares donde tiene que estar el que se va a beneficiar. Fíjate, claro. El TPS tenían que haber entrado a los Estados Unidos a cierta fecha. Claro. Tenían que haber tenido una estabilidad
continua en los Estados Unidos. Es diferente, son dos conceptos muy diferentes. Sí, sí, ya veo que y los dos pues, pueden extenderse en el tiempo, sin lugar a dudas. 1.000.000 de gracias, Lora, por estar con nosotros. Me ha encantado compartir con ustedes estos temas de inmigración y seguiremos compartiendo en la medida en que necesiten. Gracias. De nuestro apoyo. Gracias, muy gentil. Era Lora Espada, abogada de inmigración desde Estados Unidos. Mis conclusiones sobre este tema. El tema de las migraciones masivas e inclusive el tema de las migraciones ilegales es un tema que ya se inscribe en la agenda de los asuntos de interés a nivel internacional. Generalmente se le exige a los estados receptores de migrantes que llegan de manera ilegal o de manera masiva que atiendan, que reciban, que generen beneficios a estos ciudadanos que a veces, en la mayoría de los casos, llegan a nuevas tierras huyendo de situaciones precarias en sus países de origen. Sin embargo, el debate a nivel internacional se debe orientar también hacia las causas que provocan estos fuertes movimientos migratorios, hacia cuáles son los orígenes de los movimientos migratorios, cuál es la responsabilidad de los gobiernos desde donde huyen estos grupos de personas. Será hasta una próxima entrega desde aquí.